Hey, ¿qué pasa, amigos? Jan Silva pierde de manera tremenda contra Diego López y añade esta derrota al mes más negro que han tenido los Fighting Nerds. Y los Fighting Nerds hasta hace no mucho eran un equipo totalmente invicto. De hecho, era una de las cosas que más llamaba la atención, como este gimnasio nunca perdía. Y hablo de sus rostros más reconocidos, que ya todos sabemos quiénes son porque están en UFC: Caio Borralho, Mauricio Ruffi, Jan Silva y Carlos Prates. Era un equipo que estaba totalmente invicto y estaba dominando cada pelea a placer, muchas de ellas haciendo tremendos highlights. En especial Mauricio Ruffi y Jan Silva eran los peleadores, se podría decir, más espectaculares del team. Pero todo cambió aquel día que Carlos Prates se enfrentó a Ian Garry, porque ese fue el día que no solo Carlos Prates perdió el invicto, sino que también los Fighting Nerds tuvieron su primera derrota en la UFC. Lo cual es normal porque estás en la UFC y todas las peleas son muy duras, y más con alguien como Machado Garry. Pero creo que nadie podía llegar a pensar que este mismo año que todavía estamos, 2025, todos los Fighting Nerds, y cuando digo todos, vuelvo y repito, me refiero a los rostros más conocidos, a los 4 nombres más importantes, que todos ellos iban a perder. Y cada uno iba a perder de peor manera, porque si bien Carlos Prates perdió, como dijimos anteriormente, perdió de una manera así dominante, lo dominaron, se vio bastante pasivo durante la pelea, no fue ese mismo Carlos Prates que nos tenía acostumbrados siendo tan explosivo, pero perdió y ya está, y perdió contra un hombre importante, era su primera pelea importante como tal contra un top en la UFC y perdió, está bien. Pero luego, y dicho sea de paso, se recuperó con un tremendo knockout contra Jeff Neal, un codazo giratorio espectacular, y ahora tiene una pelea muy difícil contra Leon Edwards en el Madison Square Garden, pero ese es otro tema. Después tenemos que avanzar varios meses, es decir, al 6 de septiembre del 2025 en el UFC París, ya que ahí teníamos los dos nombres más importantes, otros de los dos nombres más importantes de los Fighting Nerds, que eran Caio Borralho y Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi siendo considerado el más talentoso del equipo. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, seguramente no con lo que pensábamos, ya que por lo menos Mauricio Ruffi era una victoria que muchísimos pensábamos que era segura, es decir, que le iba a pasar por encima a Saint-Denis y seguiría avanzando en su carrera y contienda por el título para esa ansiada pelea de la que él mismo estaba hablando contra Ilia Topuria en un futuro. Pero sorpresa fue la que nos llevamos cuando pasó todo lo contrario. Y no voy a entrar en detalles aquí, ya hablamos de eso en un pasado, pero sí, Mauricio Ruffi perdió de manera súper dominante y fue sometido. Y luego en la misma cartelera, pero en el evento estelar, teníamos al líder de los Fighting Nerds, Caio Borralho, que chocaba contra Imavov en una pelea que estuvo bastante descafeinada. Y aquí creo que el ataque, más allá de cómo lució el octágono, fue por cosas externas, y me explico. Sean Strickland es buen amigo de Caio Borralho y salió diciendo que lo que cree que más le afectó a Caio, y yo comparto esa opinión, es el doble corte de peso en tan poco tiempo que hizo. Ya también estuvimos hablando en una ocasión de esto, que yo también pienso que la desmejora y la forma en que se vio Caio Borralho, aún así dando una buena pelea, ojo, porque no es que Imavov tuvo una pelea fácil o se la regaló, pero si no lució tanto y no pudo hacer tantas cosas como suele hacer Caio Borralho, le doy las culpas en su mayoría a ese doble corte de peso. Así que el error de Caio no fue lucir mal dentro de la jaula, sino cosas que para un profesional no tienen sentido. Si acabas de hacer un corte de peso tan seguido, ¿por qué peleas tan pronto? ¿Por qué cometes esa tontería de pelear tan poco? Y más a estos niveles. Esto ya no es un juego, ya no es amateur. Aquí ya se están jugando cosas importantes. Ser campeón o no, contender por un título o no, entrar al top o no, o cualquier victoria o derrota, ya son muy importantes. No puedes tomarte una pelea como cualquier cosa o arriesgarte a perder una pelea, y menos una muy importante como era esta, porque de esta seguramente podría salir el contendiente al título. Así que ya solo con esa función los Fighting Nerds venían haciendo las cosas mal y estaban en la cuerda floja. Cuerda que acabó de romperse este sábado cuando Jan Silva perdió de la manera en que perdió y lució como lució contra Diego López, después de estar hablando muchísimo, porque ese es otro punto y que veo ahora muy seguido que se le están echando encima a los Fighting Nerds, porque los Fighting Nerds hablaban y han hablado siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que antes ganaban y no se podía decir nada, simplemente aplaudirles y decirles: oh, qué geniales son los Fighting Nerds, qué equipazo. Pero ahora, como están perdiendo, ahora sí todos se le están echando encima y les están lloviendo muchas críticas, algunas con sentido, pero muchas otras
carentes de lógica y nacidas, yo pienso que desde el rencor, y que ya se les tenía muchas ganas a los Fighting Nerds. Yo creo que ya les tenían muchas ganas muchas personas. El más famoso sin duda es Islam Makhachev, que no dudó en tuitear después de la derrota de Rufi. Pero volviendo al tema, ¿se hundió ya totalmente el barco de los Fighting Nerds con esta última derrota de Jan Silva? A ver, vamos a aclarar las cosas. Evidentemente no es el fin de los Fighting Nerds. Para nada que lo es. Siguen teniendo muchísimo potencial y siguen teniendo oportunidad de hacer cosas muy grandes. ¿Cuál es la cuestión? Lo que pasó es que llegaron a la caliente. Llegaron a enfrentar ya a los top de la UFC. Y siempre lo hemos dicho, llegar a los niveles altos de la UFC son palabras mayores. Entonces es normal que esto pudiera pasar, porque eran peleadores que, con todo respeto, no creo que habían tenido la gran oposición en sus pasadas peleas. Y por ejemplo, Jan Silva venía de enfrentar a Bryce Mitchell. Esa era su victoria más importante en la UFC. Mauricio Rufi, el rival con más nombre que tenía, era Bobby Green, King Green. Entonces se puede notar la gran diferencia que hay de contender, sí, fuera del top en la UFC, y ya entrar al top y ya empezar a enfrentar a los perros malos de la compañía y de la división. Es normal, podía pasar, claro que podía pasar, pero creo que nadie se esperaba que fuera de esta forma y que fuera tan seguido. Repito, una de las cuestiones que está haciendo esto más grande de lo que parece, porque todos lo están pintando, o muchos lo están pintando como el Armageddon, como el final de los Fighting Nerds, cuando nada más alejado de la realidad, según mi punto de vista, porque simplemente perdieron peleas contra super rivales o rivales muy buenos. Lo que pasa es que perdieron en el mismo mes y todos perdieron de manera tremenda. Bueno, no todos, Mauricio Rufi y Jan Silva. Repito, Caio Borralho no perdió tan mal, perdió honorablemente, dio pelea. Pero Mauricio Rufi y Jan Silva sí perdieron de manera muy impactante y fue en tan poco tiempo que llama mucho la atención, y es lo que está causando que esto sea más grande de lo que para mí personalmente es. Sí, vuelvo y repito, fue una sorpresa, para mí también lo fue, lucieron muy mal, para mí también lucieron muy mal, no me esperaba que este equipo tuviera esas carencias, ya lo dije también. Ahora lo que estoy intentando decir es que para nada es el fin, y creo que Jan Silva tiene mucha razón en algunas palabras que hizo. Estuvo dando declaraciones después de la pelea donde sí se veía muy golpeado y afectado, pero dijo algo que es muy cierto. Los Fighting Nerds lo que tienen que hacer ahora es trabajar y sobre todo sentarse y reflexionar qué es lo que está pasando, que creo que simplemente es que llegaron a un nivel para el que quizás no estaban tan preparados, y creo que es obvio, la diferencia en el piso fue muy amplia en ambos casos, tanto en Jan Silva como en Mauricio Rufi. No puedes llegar a contender a esas peleas con ese tipo de rivales sin tener una base buena, sólida de piso, o no ser un peleador tan completo, porque sí, Jan Silva es tremendo arriba, Mauricio Rufi es tremendo arriba, los Fighting Nerds tienen un striking tremendo, pero ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está el grappling? En eso para mí se resume el problema, porque así han perdido. No han perdido arriba, no han perdido por otras cuestiones, han perdido porque han sido dominados abajo y han tenido carencias muy claras abajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agruparse como equipo, reflexionar, tener esa charla que dijo Jan Silva y empezar a trabajar y trabajar y trabajar. Es lo único que pueden hacer. No pueden sentarse y decir esto es el fin o cómo pasó esto. No, tienen que saber esto pasó por esto y ahora hay que trabajar en esto o de esta forma. Yo lo veo así y creo que es lo que van a hacer. Por eso también siento que no será el fin, porque ellos van a saber reflexionar cuál es el problema y van a lograrle encontrar una solución y van a regresar más fuerte. No es lo último que van a escuchar de los Fighting Nerds. Yo de verdad no lo creo. No por nada estaban en el puesto que los tenían. No puedes pasar a ser tan malo de la noche a la mañana. Los Fighting Nerds no eran tan buenos como se decía y ahora tampoco son tan malos como el mundo cree. Así que nada, mis amigos, sí, mes traumático muy duro para los Fighting Nerds, pero sigo pensando que tienen la solución entre sus manos y van a hacer lo mejor que puedan. Es lo que tienen que hacer, es lo único que les queda. Y que sea rápido porque esto no para. No se pueden relajar porque ya en nada tienen una pelea durísima de Carlos Prates contra Leon Edwards. Así que no se pueden quedar a pensar mucho tiempo, tienen que encontrar soluciones ya. Y por cierto, esto también es una oportunidad de oro para demostrar que siguen siendo un equipo top. Ganando con Carlos Prates a Leon Edwards de manera contundente, seguramente eso va a servir muchísimo, va a ser un chute de energía para el equipo entero, va a regresar las confianzas y puede ser el principio de regresar al camino de lo correcto y al camino de la victoria. Y sé que suena muy alarmante, solo han perdido una pelea cada uno, no es la gran cosa, pero repito, había mucho ruido que hace las cosas más grandes de lo que son. Personalmente yo lo pienso así. Pero nada, mis amigos, ¿ustedes qué piensan de este tema? ¿Qué pasará con los Fighting Nerds? Déjenmelo saber y nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao! ¡Wah!